Buenos días, Dios nos los bendiga. Esta preciosa mañana de domingo voy a continuar eh, exponiéndoles el estudio que estamos teniendo en la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver ahora ya el final del capítulo 7, donde la carta ya al final toma ya otro sentido, se puede decir. Cierra Pablo un tema para ya después comenzar con otro en el capítulo 8 en adelante. En el capítulo 7 termina Pablo eh, de una manera muy particular. Cuando recibe a Tito y habla de los hermanos, habla de la iglesia, del gozo que siente, de lo que al final ha sucedido, de un final que podría haber sido diferente, resultó en un final muy agradable, muy bendecido por la obediencia y por la sumisión y la humildad de todos, no nomás de los hermanos en la iglesia, sino de Pablo y de los servidores de Pablo en esa iglesia que por algún tiempo pues se fue bastante conflictiva y se crearon algunos desacuerdos y roces bastante significativos entre Pablo, sus colaboradores y la iglesia. Muy bien, el, el, el tema para ahora, el título de la lección lo vamos a llamar Una iglesia que produce gozo. Y en realidad pues la iglesia eh, tiene ese propósito en el mundo. La iglesia es el estandarte de la verdad, es el faro que guía al hombre, porque se debe concentrar en cumplir el propósito de Dios. Cuando la iglesia está cumpliendo propósitos ya humanos, dogmas humanos, otro tipo de propósitos, se desvía del propósito bíblico. Entonces, cuando se concentra en el propósito de Dios, en el propósito bíblico, produce gozo en su familia, o sea, su asamblea, sus congregantes, los que visitan, los que están en la iglesia. Muy bien, leamos entonces ahí en el capítulo 7 de 2 Corintios, del versículo 13 al 16, donde Pablo hace al final este apunte para expresar eh, este sentimiento, esta motivación que en el momento está viviendo. Dice así, desde el versículo 13 en el capítulo 7 de 2 Corintios dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros. Esta frase es muy importante, tómela en cuenta porque vamos a apuntar bastante sobre ella. Vamos a ser incisivos sobre esta parte que la repito. Dice: pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito es, o qué agradable, satisfactorio es poder tenerle la confianza de nuevo a alguien que para nosotros es muy importante, pero que en algún punto la confianza se había un poco tambaleado o a lo mejor hasta perdido. Es algo tan sano, tan reconfortante poder recuperar ese estado de confianza, ¿verdad? Entre una congregación, entre un individuo, entre una relación, ¿verdad? En una relación. Muy bien. Eh, Nuestra actitud siempre va a ser la que o atrae a las personas, a los seres queridos, a los seres importantes a nuestra vida, o más bien los aleja. Nuestra actitud siempre podría ser nuestro mejor aliado, pero también puede ser nuestro peor enemigo. Y la actitud nuestra, nadie es responsable de mi actitud sino yo mismo. Ni siquiera lo que la vida me ha ofrecido, ni lo que la vida me ha traído, ni lo que otros me han hecho, eso no justifica que yo tenga una mala actitud.
una actitud que afecte y que aleje eh, las personas, los grupos, la familia de mí, o sea, que pueda afectar mis relaciones, ya sea de ministerio, de servicio a Dios, de servicio a la iglesia, de relaciones en pareja, relaciones en familia, relaciones entre amigos. Tengo yo que tener muy presente que yo soy responsable de mi actitud. Y mi actitud sí tiene mucho que ver con la forma en que otros se sienten conmigo. Yo soy responsable. No, quizá somos muy dados a culpar a otros, ¿verdad? Pero yo tengo mucho que ver en eso. Y yo creo que antes de juzgar la actitud de otros hacia mí, primero debo juzgar mi actitud hacia ellos, mi actitud hacia las circunstancias, mi actitud hacia la vida, para entender el porqué de la situación, el porqué de las cosas. Muy bien, no nos convirtamos, como dice por ahí, en un charco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues a un charco todo el mundo le saca la vuelta. Que no tratemos de ver mucho nuestra actitud y poner atención en eso. Muy bien, la iglesia tiene que aprender a tener la actitud que debe de ser la actitud sana, la actitud sencilla, humilde, donde el visitante, el congregante se sienta tranquilo, se sienta en paz, se sienta en familia, se sienta en casa. Ese es el propósito de la iglesia, porque la iglesia va a sanar, la iglesia va a contribuir a la paz, la iglesia va a contribuir al gozo, la iglesia va, primero que nada, a traer a la gente a Jesucristo, a la salvación. ¿Sí? No debemos de pensar en que el ir a la iglesia, bueno, ya voy a ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia a santiguar para calmar mi conciencia. O también algunos dicen, bueno, voy a ir a la iglesia, necesito ayuda, necesito consejo, pero yo sé que al ir a la iglesia pues me tengo que ir a someter a una regulaciones muy estrictas donde yo tengo que hacer aquello o esto para poder pertenecer al grupo, para poder verme como uno de ellos o como un cristiano. Entonces eso no causa gozo, la verdad no causa gozo. Lo que causa gozo es cuando uno llega y se siente libre, se siente aceptado. Y entonces esa libertad, esa aceptación lo hace a uno acercarse a Dios, el cual va a producir un cambio en nuestra vida que nos va a ayudar a ser muy distintos de nuestra forma de ser. Es muy importante, Pablo señala esto. Pablo envía a Tito. Ya había enviado a Timoteo antes, pero Timoteo se llevó una muy mala experiencia por parte de la iglesia de Corinto. Venía avergonzado, venía lastimado emocionalmente, venía muy atribulado. Pero Pablo insiste en restaurar la iglesia y la relación de él, de sus servidores con la iglesia. Entonces envía a Tito. Tito llega a la iglesia de Corinto porque Pablo lo manda. Digo esto como preámbulo para entender un poco la situación. Pero Pablo, les dije al principio que pusiéramos mucha atención cuando dice aquí en el versículo 14, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también vuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Pablo manda a Tito, pero le implanta a Tito una forma de pensar. Tito no conocía a la iglesia, Tito no conocía a la gente que se congregaba ahí, Tito no tenía ni idea a dónde iba. Entonces Pablo aprovecha y le planta una buena semilla. Muy bien, la iglesia debe de ser siempre motivo de gozo. Ahorita vemos más a fondo ese detalle. La iglesia da motivos para estar alegres, para estar gozosos. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se sujeta, como dije antes, a las prácticas de los principios bíblicos. ¿Sí? La iglesia se enfoca siempre en consolar, en ayudar, en restaurar. Y para eso, las personas que lo hacen tienen que considerarse, dice Pablo, si vas a exhortar, si vas a acercarte a alguien al que quieres ayudar, primero considérate a ti. Primero ve tu estado, cómo te vas a presentar. Si vas a
a presentarte con un látigo de juicio, no vayas. No es tiempo todavía, no estás listo. Sí, se trata de ir con la misericordia. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 36, dice el escritor, sed misericordiosos, no juzguen para que no sean juzgados, perdonen para que sean perdonados. Pero primero señala, sean misericordiosos. Sí, o sea, hagan misericordia con la gente. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con usted y conmigo. Dios así se mostró con nosotros. No de acuerdo a cómo nosotros llegamos delante de Él, sino de acuerdo a cómo Él es. Él es amor. Entonces dice en la Biblia, sean misericordiosos, dice en la palabra de Dios. Perdón, no era el capítulo 36, es el versículo 36 del capítulo 6 de Lucas. Usted lo lee y se da cuenta ahí de lo que está señalando nuestro Señor Jesucristo en ese Evangelio. Entonces, cuando la iglesia practica estos principios bíblicos, trae consuelo, trae alivio, trae gozo, trae paz. El que llega ahí a la iglesia por primera vez, cuando sale de ahí, sale muy en paz, muy tranquilo. Sale aliviado y con ganas de volver. ¿Sí? Entonces, cuando se le dan falsas promesas, falsas expectativas, también quisiera volver porque ya tiene una promesa que quiere ver cumplida, pero a lo mejor es una falsa promesa. La verdadera, la promesa fundamental que uno debe implantar en la congregación, en la iglesia, es Dios te va a ayudar, Dios te ha perdonado, Dios te ama, Dios quiere restaurar tu vida, tú eres amado por el Señor. Tú estás aquí porque Dios te ha buscado. Y no necesitas hacer absolutamente nada para ganarte el favor y la bendición de Dios. Perdón, la salvación. Solamente creer en el Señor Jesucristo. Eso es el fundamento de la vida en Cristo. Creer en nuestro Señor Jesucristo. No hay más. De ahí comienza una vida diferente. Un estado de esperanza, de fuerza, de fortaleza, de crecimiento, de gozo. Cuando la iglesia observa, practica y promueve los principios bíblicos, la iglesia causa gozo, la iglesia causa bienestar en las personas. Pablo envía a Timoteo y Pablo sabe que la congregación en un tiempo se portó muy hostil, pero no le dice eso a Tito. Timoteo va y él se encuentra con esta situación difícil, regresa triste, pero cuando Tito va, Pablo le dice lo que aquí les he señalado, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros. O sea, antes de enviarlo, Pablo se mostró muy satisfecho y muy contento con la iglesia frente a Tito. O sea, a Tito le dice, no sé en qué palabras se los dijo, pero le habló muy bien de la iglesia, gente buena, gente hospedadora, gente respetuosa, gente honorable, a la que tú vas a llevar esta encomienda. Tito llevaba un mensaje y también quería una respuesta de la iglesia para traérsela a Pablo. Pero Pablo, antes de enviarlo, le dibuja un panorama a Tito de la iglesia. Entonces Pablo rescata de todo lo que la iglesia había sido en el pasado, rescata lo bueno solamente. Rescata aquellos momentos bonitos, aquellas actitudes agradables que los hermanos en algún punto tuvieron hacia él o hacia otros, y eso es lo que le implanta en la mente a Tito. No los momentos que la iglesia fue los momentos difíciles de la iglesia, por ejemplo con él, cuando tuvo él problemas personales ahí de matar, o su siervo, o Timoteo. Eso no lo señala, solamente señala lo bueno, rescata lo bueno y se lo implementa en la mente, se lo implanta a Tito.
qué importante es lo que nosotros decimos de las personas. Cuando usted va a hablar de una persona y va a hablar con alguien, de alguna otra persona o de algún grupo, tenga mucho cuidado lo que va a decir, porque eso que usted diga va a formar un criterio en la mente del que lo escucha. Entonces, Pablo quería restaurar la iglesia, Pablo quería sanear las relaciones de él, sus colaboradores, con la iglesia. Entonces, hace su trabajo correcto. Rescata aquellos momentos donde la iglesia fue buena, la gente fue buena, la gente se sintió bien, la gente actuó bien, y esos momentos se los implanta en la mente a Tito. Entonces, cuando Tito va a la iglesia, él no conocía la iglesia, pero ya tiene una información muy buena. Entonces, él lleva un mensaje, y ese mensaje que él va a dar, lo va a dar basado en la mentalidad que Pablo ya le puso. Gente buena, gente honorable, gente que te va a recibir bien, gente hospedadora, gente que te va a tratar bien, le gusta recibir invitados, le gusta recibir a visitantes. Tú verás cuando llegues ahí cómo te van a tratar, te vas a alegrar. Entonces Tito lleva en su mente ya esta forma de pensar de ellos. Y cuando llega, obviamente, su mensaje lo da basado en la iglesia que él tiene en su mente que ellos son. Y cuando da ese mensaje lo da tan bien que la gente lo recibe muy bien y responden de la mejor manera. Lo tratan bien, lo escuchan, lo respetan, se humillan delante de él, son sencillos, son humildes, y luego se someten a la obediencia del liderazgo que Pablo, que el ministerio de Pablo implica sobre ellos, de muy buena gana. Entonces Tito se siente muy bien. Tito jamás conoció una iglesia hostil en Corinto. Pablo la conoció, Timoteo la conoció hostil, pero Tito no. Fíjese la diferencia, qué importante. Entonces, siempre, no importa de qué manera, hay que tener en mente lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice, esto me ha alentado en gran manera. Entonces Pablo, no importando la situación, no importando eh, el momento, él insiste en llevar el mensaje, en predicar. Por eso él también le dice a Timoteo, te digo, que te insto a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que al final va a ayudar. Entonces la iglesia causa gozo de esta manera, cuando la iglesia se concentra en los principios y practica los principios bíblicos. Pacificadores, sed. Pablo dice, la palabra dice que el Señor dice que nosotros debemos ser pacificadores. O sea, cuando hay una situación hostil y usted está presente, usted no participa de otra manera que no sea pacificando. ¿De qué manera va a hablar usted cuando está el fuego a todo lo que da? Cuando están las hostilidades en la mesa a todo lo que da. Usted va a buscar la forma de ser un pacificador cuando representa la iglesia del Señor Jesucristo. Con sabiduría no humana, con sabiduría divina. Si usted practica la palabra, usted no va a fallar. Usted va a atinar en su mensaje, va a atinar en su propuesta para la vida, su propuesta para la resolución de los conflictos. Cuando se basa en la Biblia, usted va a ser atinado, porque no es su propia sabiduría. Dice bien claro la palabra, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso quiere decir que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí va a encontrar la sabiduría perfecta. Pablo la encuentra hablando bien, siendo un pacificador. Y la iglesia se pacifica y se convierte en pacificadora. Y Tito, él solamente va y encuentra tranquilidad,
encuentra una buena respuesta y viene y consuela a Pablo y dice, la iglesia está muy bien, la iglesia está contenta contigo, la iglesia te quiere ver, los hermanos quieren decirte que están contigo también, que te quieren allá, quieren verte. Entonces Pablo es consolado en gran manera. Pablo conocía todos los antecedentes, Tito quizá no. Entonces Pablo se consuela en gran manera. La iglesia causa gozo cuando los visitantes que llegan ahí, que son, al decir distinguidos, no hago diferencia entre las personas, pero a veces en las iglesias son visitadas por algún tipo de líder de su misma organización o algún otro predicador que viene a compartir, viene a traer la palabra, el mensaje. Entonces, la forma como la iglesia lo recibe, eso también causa gozo. No nomás a los visitantes que vienen, también a los visitantes que vienen a compartir un mensaje, que vienen a compartir la palabra, que vienen con un buen mensaje de Dios. Se les da buen trato. Cuando se les da buen trato, se les recibe bien, se les honra, se les da su lugar. Y también no se les manda, viene y comparte la palabra, no se les manda así, se les manda, se les despide, pero con una buena ofrenda. ¿Para qué? Para que solvente sus gastos, su viaje, sus alimentos, lo que necesites. La iglesia es generosa en, no nomás en el buen trato, en su amabilidad, en su cariño, sino también en, eh, en lo económico también, ¿verdad? Para ayudar. Muy bien, Tito estaba feliz por el trato recibido en la iglesia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aprendamos en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, ¿verdad? Filemón 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, hablando de la importancia de tener esa coinonía, ¿verdad? Esa unidad, ese apego entre la iglesia, los que formamos la iglesia. La iglesia no necesariamente no habla del templo, habla de la gente que conforma esa asamblea, esa es la iglesia, los creyentes en Cristo. Cuando una buena recomendación da motivos de gozo. Ya vimos que Pablo recomienda muy bien ante Tito a la iglesia. Y dice Pablo, encima de esto, de lo que ha sucedido, yo me gozo más abundantemente porque veo el gozo de Tito, porque veo cómo viene Tito. Viene tranquilo, viene alegre, viene con un buen mensaje, viene reconfortado y el espíritu de Tito viene bien tranquilo por causa de la iglesia, por causa de ellos. Dice Pablo, esto al final me alegra. Cuando la gente o la iglesia cumple las expectativas, en este caso de Pablo, quien la está recomendando, recuerden que Pablo le recomendó a Tito la iglesia y jamás ni una frase le dijo adversa de la iglesia, solamente dice Pablo, como hablé, o sea, con cariño, así. Pablo les mostró que él le mostró a Tito que él estaba orgulloso de la iglesia, que él estaba contento con la iglesia. Y dice Pablo, y cuando lo dije con verdad. Ahí dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también de la forma como yo me glorié con Tito, resultó verdad. O sea, la iglesia al final cumplió con esas expectativas de Pablo, de ser lo que Pablo decía que ellos eran, buenas personas, que él estaba orgulloso de ellos, que él estaba encariñado con ellos, que él los veía a ellos de una forma
muy especial, porque ellos eran especiales y se comportaban de una forma muy especial. Así se lo dijo a Tito. Dice en otras versiones, en este mismo texto, dice, le dije lo orgulloso que yo estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó cierta. Y al final Pablo, con su buena actitud, resalta también, hace resaltar en ellos una muy buena actitud. Cuando la iglesia actúa, la gente actúa con obediencia, o sea, practicando la obediencia, esto también trae gozo. Siguiendo los principios bíblicos. Eh, Cuando dice Pablo que lo recibieron con temor y temblor, habla de que lo recibieron con gran respeto y reverencia, porque eso es lo que ellos mostraban ante el servicio para Dios, respeto y reverencia, y eso le mostraron a Tito. Y dice Pablo que ahora Tito se preocupa por ellos cuando lo recuerda a ellos y recuerda cómo obedecieron a Dios y cómo lo recibieron con tanto cuidado, tanto respeto, tanta reverencia. Eso hacía que Tito viniera tranquilo y gozoso y que le dijera a Pablo cómo ellos se habían portado. Y dice Pablo en el versículo 16, al final termina diciendo, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Recuperó Pablo la confianza una vez más en la iglesia. La iglesia fue restaurada, como vimos al principio, a la lección anterior, fue primero por Pablo llevada, confrontada para llevarla a arrepentimiento. Pablo les causa dolor, les causa confrontación, pero con un fin. Este era el fin de Pablo: sanear las relaciones, sanar la iglesia, sanar la actitud de la iglesia. Entonces la iglesia al final es restaurada y es sanada, y Tito trae esa respuesta. Ese es el punto. La iglesia buena, agradable, es esa iglesia que tiene siempre una buena actitud, sana, honesta, pura, amable, respetuosa, que habla con mucho respeto y actúa con mucha reverencia ante el Señor, ante el servicio al Señor y también los siervos del Señor. Ahora, yo creo que es importante que nosotros analicemos algunos detalles en nuestra vida y que reflexionemos y veamos si hay algo que tenemos que cambiar. A veces esperamos que otro cambie para nosotros poder cambiar nuestra actitud. Yo creo que Pablo no esperó que la iglesia cambiara para tener él una actitud buena hacia la iglesia. Él se mostró primero, aunque él había sido ofendido, sus colaboradores habían sido agredidos, habían sido menospreciados, de alguna forma la iglesia los hizo sentir mal. Pablo no esperó a que la iglesia cambiara, sino cuando envía a Tito, él ya cree en una iglesia cambiada. Por eso le dice a Tito, ellos son buenos, estoy orgulloso de ellos. Yo creo que no debemos esperar a que haya una respuesta en la gente o quizá en nuestras relaciones, una respuesta hacia nosotros agradable para cambiar. Yo creo que la propuesta de esta lección para la iglesia es que la iglesia se comporte así, y la iglesia la forma usted y la formo yo. Debemos de aprender antes a tener ya una actitud pacificadora, una actitud de restauración, una actitud de cariño, de amor, de aceptación hacia los demás, para que nuestra actitud ayude, nuestra actitud
perfore una hostilidad, una mala respuesta, la vaya perforando y la vaya minando hasta que la derrumbe para poder construir una buena relación, una buena actitud en las personas. Ahora estoy muy feliz, dice otra versión en ese versículo 16 del capítulo 7. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. ¿Cuánta falta hacen creyentes que sean de amplia confianza? Que cuando se les solicite ayuda y el apoyo, uno pueda tener, o el pastor pueda tener la plena confianza de que van a responder, de que van a ser correspondidos. Es una pena cuando el pastor no puede presentar una necesidad asistencial a la congregación porque no le responde. Seamos una iglesia bíblica, una iglesia que hace sentir bien a todo el mundo. Muy bien, mis hermanos, esta es la lección para el día de ahora, este domingo, y voy a dejarles la tarea de todos los domingos, que ya es costumbre, ¿verdad?, que les deje lectura. Recuerden la frase: lea mucho, porque si no lee, usted está condenado a creer lo que le digan. Lea la Biblia por sobre cualquier libro. No se limite a la lectura, pero siempre la Biblia va a sobresalir en todo, a sobrepasar en todo a cualquier otro libro. Lea todo, dice Pablo, pero retenga lo bueno. Pero la Biblia dice: escudriñela, métase en ella una y otra vez, estúdiela. Muy bien. Tarea para el lunes. Usted leerá 2 de Reyes capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21. También leerá Juan capítulo 4, versículos del 1 al 30. El martes usted leerá 2 de Reyes capítulo 22 y capítulo 23. Y Juan capítulo 4, versículos del 31 al 54. Y el miércoles usted leerá 2 de Reyes capítulo 24 y capítulo 25. También leerá Juan capítulo 5, versículos del 1 hasta el 24. Y el jueves usted leerá 1 de Crónicas capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y también leerá Juan capítulo 5, versículos del 25 al 47. Y el viernes usted leerá 1 de Crónicas capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. También leerá Juan capítulo 6, versículos del 1 hasta el 21. Y el sábado usted leerá 1 de Crónicas capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Y también leerá Juan capítulo 6, versículos del 22 hasta el 44. Y el domingo usted leerá 1 de Crónicas capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Y Juan capítulo 6 del versículo 45 hasta el 71. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.